gracias, después de este domingo que viene, del 18, las celebraciones próximas serán el 23, viernes, y el 30. La del 30 va a ser de acción de gracia, de testimonios, el viernes 30. De aquí en adelante, del 18, van a ser celebraciones unidas. Entonces van a estar los hermanos de la fe en Cristo y nosotros acá de la gracia de Dios. Entonces, el domingo 25 y el 1 de enero no vamos a tener celebraciones porque ya tuvimos el 23 y el 30. Entonces, por ser feriado es complicado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese afichito se lo mandamos también a su correo ahí para que no llegue aquí usted el 25 de diciembre. ¿Será que el Señor vino? Y yo no estaba preparado, o sea, y entonces empieza a dar vueltas allá y empieza a llamar al uno y a llamar al otro, o sea, no pase por esa situación. Entonces, anote su agenda o ponga algo en su celular que le recuerde que la celebración es el 23 y el 30. Muy bien, vamos a orar ahora para pedir a Dios su dirección a través de la enseñanza. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de compartir tiempos de alabanza donde podemos reconocer que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios perfecto y que tienes cuidado de nosotros, que siempre eres protector y bajo tus alas siempre nos cubres y estamos seguros. Gracias por la oportunidad de escudriñar lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El domingo pasado yo les hablé acerca de una colcha, ¿cierto? De que algunos pensaban que la Biblia era como una colcha de retazos. Un retazo aquí, otro retazo allá, como que alguien llegó y decidió, vamos a poner esta historia aquí, vamos a poner esta historia allá. Y las colchas a veces quedan bonitas. Nuestras abuelas hacían esas colchas y eran bonitas y toda cuestión, pero no tenían a veces relación un color con el otro. La Biblia no es una colcha de retazos, la Biblia es más bien como parecida, y eso me lo hizo recordar Antonio en estos días, que se le perdió una ficha de un rompecabezas, se le perdió y él estaba complicado porque se le perdió una ficha de un abecedario que tiene, o sea, que él sabe armarlo, pero si le falta una ficha, esa ficha no tiene sentido para él si no encuentra esa ficha. Bueno, hasta que no la encontró, no quedó tranquilo. La Biblia tiende a ser así, es como un cuadro de un rompecabezas, pero que no es muy complicado, porque una ventaja que tienen los rompecabezas es que vienen en una caja. Y en esa caja está el dibujo. Entonces, la persona que va a armar ese rompecabezas se guía por la caja. Si uno está enredado en toda cuestión en medio al hacer el rompecabezas, va a la caja y con la caja se orienta. Las historias de la Biblia a veces pareciera que una no tiene sentido, pero hay que buscarle dónde encaja esa historia con toda la historia general de la Biblia. Por eso cuando estamos reflexionando en el libro de Éxodo, hemos hablado del becerro de oro, hemos hablado de la situación que ellos vivían allá en Egipto, de que hemos hablado de la fe de las parteras, la confianza que tenían en Dios, hemos hablado del cruce del Mar Rojo, y son historias fascinantes que nos muestran, y ya por ejemplo a través del Éxodo ya nosotros estamos del otro lado del mar, ya estamos allá listos para poseer la tierra. Pero hay un hecho que para armar toda esa historia encaja perfectamente, es la historia de la Pascua, es la historia del momento en que Dios da unas instrucciones a raíz de las plagas que Él está dando. Entonces vamos a hablar
Éxodo capítulo 12. El capítulo 12 es extenso. Yo voy a escoger para leer en esta mañana y un voluntario nos va a ayudar a leer en el capítulo 12 de Éxodo, versículos 12 al 20, para entender las dimensiones de la Pascua y cómo la Pascua encaja en toda la historia bíblica. Éxodo 12, 12 al 20. 12 al 20. Entonces, un voluntario que quiera leer, aquí hay buenos lectores y buenas voces. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Éxodo 12. 12. Sí. Estaba 12. Porque esa noche. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ok, gracias. Entonces, aquí está hablando de preámbulo a la última plaga, a la 10ª plaga. El Señor está dando instrucciones acerca de algo que ellos tienen que hacer y que a través de la Escritura eso se llama la Pascua. La Pascua es un evento significativo en la formación de la identidad del pueblo de Israel. Y también es un evento muy importante para la historia bíblica. Es por eso que es importante verlo como lo que es, muy importante, muy significativo. Y no verlo como un hecho simplemente aislado. Algo que sucedió previo a la salida ya de Egipto y listo, fue algo bien bonito que ellos hicieron. Y pareciera que no tiene sentido con toda la historia. Lo que queremos en esta mañana es mirar cómo ese hecho de la Pascua tiene una relación con toda la historia bíblica y aún con lo que nosotros celebramos ahora en Navidad. Ahora, en realidad es la 10ª plaga la que está aquí. O sea, la Pascua es como el clímax de ese conflicto que hay entre el faraón y Moisés. Bueno, digamos, entre Dios y los dioses egipcios. En la narración que nos leyó Higinio, verán que esa es una confrontación. Las 10 plagas no son una confrontación entre Moisés y faraón. Claro que sí la hay, pero la confrontación mayor está entre Dios, el Dios de Israel, y los dioses egipcios. Cada plaga
representa un dios. Para los egipcios, cada animalito que se menciona allí, el primogénito, todo eso representaba un dios, los dioses en los cuales confiaba el pueblo de egipcio, y que Dios los enfrenta. Miren lo que dice el versículo 12 que comenzamos leyendo ahorita. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra quienes. Aquí en esta versión dice: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Entonces, ustedes al leer toda la historia, ustedes se darán cuenta que el corazón de Faraón se iba endureciendo cada vez más. Dios destruía un ídolo y pareciera que por un momento Faraón como que bajaba la guardia, pero su corazón se endurecía y se fortalecía cada vez más en contra del Señor Todopoderoso. Entonces, aquí vamos a ver una batalla del Faraón hasta la muerte, y hasta la muerte de su hijo primogénito. Entonces, algunos han dicho que Éxodo 12 es un capítulo de muerte, porque si usted lee el capítulo 12 del versículo 29, voy a leer unos versículos del capítulo 12 del 29 en adelante para que vean lo trágico que fue esa noche. Y a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no había alguien muerto, donde no hubiera alguien muerto. O sea, fue una noche terrible. O sea, yo creo que la narración que hace el autor aquí es muy abarcador. O sea, no hubo una casa en la cual no hubiese llanto esa noche. Solo leerlo, pensarlo, el lamento que debía haber en cada casa por la muerte de un primogénito, y más para los egipcios, que consideraban al primogénito como un dios. Amarte, con la diferencia de que durante el COVID no necesariamente murieron primogénitos, porque todos teníamos esa sensación de que no había familia donde no hubiera muerto, y había como mucha tristeza en esa época. Es algo muy parecido, o sea, la magnitud, claro, es obvio que fue mayor allá en Egipto, pero la relación es muy oportuna, porque es que muestra lo que estaba pasando esa noche. Fue algo aterrador. O sea, yo me estaba tratando de imaginar que una voz se unía a otra y luego a otra, y mientras los lamentos seguían, las personas iban despertando e iban encontrando a sus hijos muertos. En medio de la oscuridad de la noche, dice la Biblia en el versículo 30 del capítulo 12 lo siguiente: Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto. Un gran clamor. ¿Se acuerdan ustedes que al comienzo de la historia de Éxodo, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo, bajo la opresión del Faraón, y había un clamor, y ese clamor llegó a la presencia de Dios? Aquí también hay un clamor, un lamento. O sea, en medio de la oscuridad de la noche hubo grandes lamentos en el país. ¿Quién ha muerto?
Era la pregunta que se difundía por todo el país. O sea, la batalla entre Faraón y Dios alcanzó una conclusión fatal. Por eso en la narración dice que antes que amaneciera, Faraón llama a Moisés y Aarón para ordenar que los israelitas se vayan. No podemos tenerlos aquí. Ustedes están causando algo terrible. Pero una vez más, Aarón está pensando y echándole la culpa a los demás y no ve que por sus decisiones está pasando lo que está pasando. Versículos 31 y 32. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, váyanse. Bendíganme también a mí. O sea, de paso, denme la bendición. Y no solamente el faraón, sino que los egipcios, versículo 33, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa de echarlos de la tierra. O sea, apúrense, es necesario que ustedes se ocupen. Aceptó todas las condiciones. Exactamente, todas las condiciones, aquellas a las cuales él se había opuesto, ahora las acepta. Entonces, la población de Egipto se unió a la petición del faraón. O sea que el suceso fue impresionante. Los israelitas salen a toda prisa. Y esa prisa está simbolizada en que ni siquiera tuvieron tiempo de leudar la masa. O sea, para preparar el pan, los israelitas, o sea, usaban la levadura, y todavía hoy en día se usa la levadura. O sea, y esa prisa se simboliza en el hecho de que no pudieron leudar su masa, tal como ya Dios lo había planeado en los versículos 14 al 20. Dios le había dado instrucciones con anticipación. Miren, los egipcios estaban en ese momento con el fin de que ellos se fueran, a que estaban dispuestos a darle oro, plata, ropa, alhajas, para que se fueran. Como en cierto sentido, oye, todo lo que te debemos en el pasado, ¿cuánto es que te debemos? Vamos a pagarte. Porque es que ellos veían que la situación era apremiante. O sea, yo me imagino que muchos de ellos dijeron: si arrancó con los primogénitos, los próximos seremos nosotros. Así que esto hay que desocuparlo. Ustedes tienen que salir de acá. Miren cómo a veces la naturaleza humana tiene que esperar hasta que las cosas estén en el caos para poder tomar acciones. O sea, eso que estaban dándoles los egipcios, los israelitas, era, en otras palabras, el ahorro de lo que ellos habían trabajado como burros allá en Egipto y que no había sido remunerado. En ese momento se acordaron de todo el maltrato que habían hecho. Entonces es una manera de compensar todo el daño que habían hecho. ¿Sabe que la historia bíblica dice que salieron cerca de 600,000 hombres? Versículo 37. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600 hombres de a pie, sin contar los niños. Y claro, y sin contar las mujeres, no le metieron ahí. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que el faraón les decía: ustedes salgan, pero el ganado de toda cuestión me lo dejan aquí? Y Moisés dijo: ni una pezuña le dejamos acá. Dios nos ha dicho que hay que llevarnos todo, y todo es todo. Yo me acuerdo de Felipe cuando oraba por el faraón que nosotros teníamos, que nos liberara Dios del faraón. O sea, los números son impresionantes. O sea, estamos hablando de alrededor de unas 2 millones de personas.
que salieron. Y era gente de toda clase. Y yo creo que ese momento lo aprovecharon algunas personas que no eran del pueblo de Israel, pero que estaban en Egipto y aprovecharon ese papayazo. O sea, esa oportunidad de poder salir. En el versículo 38 dice de la manera siguiente: subió también con ellos una multitud mixta. ¿Qué dice en aquella versión? Toda clase de gente. Exactamente, toda clase de gente. O sea, que ahí salieron algunos que no eran ni israelitas y probablemente algunos egipcios que habían puesto su fe en Dios o en el Dios de Israel, y a otras personas extranjeras que estaban allí. O sea, una población mixta. O sea, que aprovecharon la oportunidad. Ese acto de liberación era un acto de liberación que había que aprovechar, ese momento de historia, ese momento, uno diría hoy en día, un día de salvación, una oportunidad para salir. Ahora, mucha gente había visto a través de las plagas al Dios de Israel, cómo Dios derrotaba a los dioses de egipcios. El nombre de Dios estaba siendo exaltado. En cada batalla se veía el nombre de Dios magnificado. Y todo esto se cumple todo esto es para mostrar que Dios cumpliría todo aquello que le había prometido a Abraham. Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Miren el capítulo 12, versículos 40 al 42. ¿Alguien lo quiere leer? Yo. Sí, por favor, Felipe. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día tomaron las huestes de Jehová. Pero todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Gracias. ¿Cuántos años? 430 años, ¿cierto? Y 430 años eso es bastante tiempo. Casi 5 generaciones. Casi 5 generaciones que estuvieron bajo la esclavitud, bajo la opresión. Por eso lo que Dios está haciendo y esa promesa que Dios le había dado de que Dios los iba a sacar de allá de Egipto, a la luz de Génesis capítulo 15 versículos 12 al 16, muestra esa realidad de que el Dios que promete cumple, a veces no en el tiempo de nosotros. Los israelitas hubieran querido que no fueran 430 años, sino menos. Pero bueno, fueron 430 años. Miren, en esta situación, en esta liberación, hay algo que es una enseñanza para el pueblo de Israel y para nosotros. Es el cuidado de Dios por los oprimidos. Cuando uno lee el Pentateuco y otros libros de la Biblia en general, hay un cuidado muy especial de parte de Dios que le insinúa a su pueblo, le ordena a su pueblo que tengan que ver con el cuidado de los pobres y los vulnerables. Y la razón es porque ellos fueron oprimidos, ellos fueron pobres, ellos fueron vulnerables en Egipto por ¿cuántos años? 430 años. Vez tras vez encuentra uno que Dios les recuerda, miren, acuérdense que ustedes estuvieron oprimidos allá en Egipto por 430 años. Por eso ustedes deben acordarse de los que están en opresión. Vamos a leer
unos cuantos versículos para que notemos todo eso allí. Si quieren yo se los paso después, pero todos estos versículos hablan acerca de la experiencia propia de Israel en la liberación que Dios le dio. Alguien, por ejemplo, que lea Levítico 25, 42, el 46 y el 55. Vamos a leer nada más Levítico 25, 42, 46 y 55. Sí, 25, 42 y luego el versículo 46 y luego el versículo 45. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. El 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Y al 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Exactamente, o sea, yo soy el Señor. Yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto. Yo derroté a los dioses de Egipto. Yo a ustedes los liberé de la opresión allá. Así que ustedes no pueden oprimir a su hermano. Deben tener, mire que en la Biblia hay muchas observaciones acerca del cuidado de los huérfanos, de las viudas. O sea, hay una reiterada, y en el Nuevo Testamento encontramos también eso, o sea, la preocupación que había, que Dios daba, porque es que Dios sabía toda la experiencia que ellos habían vivido allá en Egipto, 430 años, oprimidos. Pero resulta que es fácil que después de estar 430 años en Egipto, bajo la esclavitud, bajo la opresión, al entrar y disfrutar la tierra prometida y disfrutar de la tierra prometida, se olvidaran de dónde habían salido. Olvidarse de las personas que, los desposeídos, de las personas que son vulnerables. Entonces, la Biblia en general nos habla mucho de tener cuidado de los pobres, los vulnerables, las personas necesitadas. En estos tiempos de Navidad, a veces pensamos solamente en nosotros, nuestra comida, nuestra cena, nuestra ropa, nuestros viajes. Pero ¿qué de los pobres y de los vulnerables? Es cierto que siempre los tendremos, pero debe haber, recordar que de pronto nosotros en el pasado no fuimos pobres económicamente, o tal vez sí, pero espiritualmente estábamos esclavos del pecado, oprimidos por el diablo. Y el diablo, en la opresión del pecado, también trae pobreza a la vida de las personas. Entonces, cuando usted vea el Éxodo o la Pascua, hay un paradigma con la salvación del pecado y del juicio, culminando con la redención y culminando con nuestro Cordero Pascual. Ahí es donde yo quiero enlazar la idea. Cuando yo leo en Romanos capítulo 8 versículos 12 al 14, lo siguiente. Romanos 8, 12 al 14, lo siguiente. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando uno ve
lo que Pablo nos está diciendo. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel era guiado por una columna de nube y fuego? Era su guía en la noche y en el día. Y Pablo está haciendo como esa comparación de el ser guiado por el Espíritu, que realmente el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que el Espíritu Santo nos ha ayudado a libertarnos de nuestro propio pecado, no del efecto de los pecados de otros, pero sí de nuestro pecado. Por eso, cuando uno ve la liberación del pueblo de Israel, uno lo ve como algo que fue más allá de algo social y político. La plaga de la muerte de los primogénitos se anunció en Éxodo 11 y se lleva a cabo en el capítulo 12 del 29 al 32. En medio de ello Dios da instrucciones para que el pueblo de Israel sea librado de la 10ª plaga. Y vamos a ver esas instrucciones. Las instrucciones están en el versículo 21 al 27. Voy a leer los primeros 3 versículos de ese párrafo. 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija del dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos, y que guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos y para siempre. En el versículo 28 uno encuentra que hay obediencia de parte del pueblo de Israel. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Todos ustedes deben tomar un cordero por familia, o sea, uno por cada casa, un cordero o un cabrito, pero eso tenía sus especificaciones. Un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, y la comunidad de Israel debía sacrificarlo en la noche. Eso lo encuentra uno en el Éxodo capítulo 12. Había unas instrucciones y el pueblo está dispuesto a obedecer esas instrucciones. Ahora, con esa sangre del cordero debe ser colocada en las 2 postes y en el dintel de la puerta. Ahí, dentro de la casa, es que tienen que comerse el cordero. O sea, las instrucciones fueron muy precisas. No es que ustedes ponen la sangre allí y pueden comer el cordero afuera. Vamos a hacer un asado allá afuera. No, era dentro de la casa. Y tenían que usar un hisopo para marcar allí la puerta. Y deben comer la carne esa noche. Y dice, ¿cómo debían comer? Asada. No es que a mí me gusta es en sopa, en un sancocho, a mí me gusta en esto o lo otro. No, o sea, Dios había dado unas instrucciones precisas. Asada al fuego. Y es que la obediencia a esas instrucciones tiene que ser precisa, porque es que esa noche iba a pasar el ángel, pasando y trayendo muerte a todo primogénito. La sentencia era para todos, pero en otras palabras le está diciendo el Dios Todopoderoso: mire, la sangre va a servir para señalar las casas donde ustedes se encuentran, porque al verla el ángel pasará de largo. Y la palabra Pascua, eso es lo que significa pasar de largo. En el inglés usan la palabra Passover, pasar
de largo, o saltar. O sea, es que vienen en orden, casa por casa, pero donde ven esa señal, saltan. Por eso el Señor dice, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, si ustedes han hecho eso, no les va a tocar ninguna plaga destructora. El banquete como tal se llama Pascua, Salto, porque el juicio de Dios pasará por su pueblo, pero no los tocará. También les dice que deben hacer pan sin levadura, que deben comerse el cordero ya vestidos y con el bordón en la mano. O sea, pan sin levadura y con la ropa puesta y el bastón listo. O sea, en una actitud de comemos. Ahí sí aplicamos ahí el dicho popular, ¿verdad? Nicolás, ¿ya comiste? Ya te vas. O sea, eso era apremiante. Ahora, el ponerse la ropa, porque podía de pronto hacer parte de las instrucciones. O sea, bueno, yo sí no lo comemos asado, pero yo la pijama y todo lo que tengo esa me la quito y me he visto en la madrugada o temprano, no. O sea, eso era para demostrar que tenían fe en Dios y que Dios los libraría a cada primogénito de la muerte. El punto es este, para ir terminando. Los israelitas merecen el juicio de muerte así como los egipcios. Los israelitas eran pecadores que merecían la muerte. Por eso la instrucción es que los israelitas debían untar la sangre en los marcos de sus puertas, porque ellos eran tan culpables como los egipcios de los juicios de Dios. Si ellos querían evitar el juicio, necesitaban un sustituto. Los israelitas necesitaban que alguien muriera en su lugar. Oye, pero ¿por qué necesidad de un sacrificio? Es mejor con una pintura, buscar una pintura. Dios es un Dios que conoce todo. Dios sabe dónde están los egipcios, Dios sabe dónde están los israelitas. Pero no se trata de la pintura, no se trata tanto de los postes, de las puertas. Se trata de que venía un juicio y debía haber un sacrificio. Dios sabe que en cada casa hay pecadores, en la casa de los egipcios y en la casa de los israelitas. La cantidad de muertes iba a ser estrondosa, tanto para israelitas y como los egipcios. Yo me imagino que al no obedecer esa sentencia iba a haber un cadáver en cada casa, en todas. La pregunta es, si hay un cadáver, pero es el cadáver de un cordero o el cadáver de un niño. El cordero es un sustituto para el niño. Si solamente se necesitaba la sangre o la pintura roja, entonces no tendría mucho sentido. La sangre significa de que se ha hecho un sacrificio. Cuando el ángel pasa y ve la sangre, ahí hubo un sacrificio, ahí hubo un sustituto. Miren, el sacrificio de un cordero significa que hay un asunto todavía pendiente. Todos nosotros los seres humanos tenemos un asunto pendiente con Dios. No hay justo, no hay uno. Todos somos pecadores. Todos merecemos la muerte. No hay quien diga, no, es que es por aquí, que yo nací allá, que yo nací en una mujer cristiana, que yo esto por acá. No, todos somos pecadores y merecemos el juicio por nuestro pecado.
pero hay un cordero. Y ese cordero es una señal en la Pascua. Es un símbolo del verdadero sustituto. Ese evento de la Pascua está apuntando a que va a venir un cordero. Ese es un símbolo de un acto más grande de redención. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan vio venir a Jesús allá en el Jordán? Y cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Roberto. Llamar la atención, y es paradójico cómo el hombre también imita los actos de Dios, pero con sentido pérfido. Dios dio la instrucción de que marcaran las puertas para que el ángel de la muerte pasara adelante. Sin embargo, la historia registra que en épocas de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, las casas eran marcadas, pero no para salvar a esas personas, sino para destruirlas, para expulsarlas. Y hoy mismo, en nuestra propia época, hemos visto cómo eso también fue utilizado, por ejemplo, en Venezuela, marcar las casas de los colombianos para ser expulsados. Y en nuestro propio país, movimientos insurgentes marcan las casas para que esas personas sean expulsadas o sacrificadas. O sea, Lo contrario. A lo que se dispuso para nuestro pueblo. Para hoy. Igual pasó con el Holocausto. Todo judío era marcado. Terrible, ¿verdad? Lo que pasó, pero ese sacrificio, esa sangre era una señal de que hubo un sacrificio. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como la de ¿qué? De un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Jesucristo. Hubo un sacrificio, hubo un sustituto, Jesucristo, que nos redimió de nuestra vana manera de vivir, nos redimió de lo que nosotros merecíamos. En esa época de la Pascua, tanto judíos como egipcios merecían el juicio y la muerte, pero el sacrificio de un cordero los liberó y los perdonó. Nosotros, por la sangre de un cordero, de Jesucristo, hemos sido perdonados. Cuando nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Dios que le hemos puesto en Él, que nos hemos convertido a Jesucristo, el Señor mira la tierra y ve: no, ya yo morí por Él, ya hay un sacrificio. De pronto yo no necesito poner en la puerta de la casa hoy una marca de sangre, pero yo invoco el sacrificio de Jesucristo que se hizo en la cruz del Calvario. Estaba bajo el juicio de Dios, la condenación de Dios, pero Jesucristo pagó y murió por mí. Pastor, en Hebreos 5, del 7 al 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, eso fue un precio demasiado alto el que tuvo que pagar Cristo, que mire que dice hasta con temor reverente, con lágrimas y súplicas. O sea, no, a veces uno no dimensiona eso de que sí fue algo fuerte por lo que él
pasó. Y la expresión también de que y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, o sea, tuvo que venir también aquí a vivir como nosotros y padecer ciertas cosas de aprendizaje para él. O sea, muy diciente. Aprendió obediencia. Primera de Corintios 5:7. Con eso termino, así dicen todos los pastores y no terminan. 5:7, 1 Corintios 5:7, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, es nuestro Cordero Pascual, que ha sido sacrificado por nosotros. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado como nuestro sustituto. Todos nosotros merecíamos morir por nuestra rebelión contra Dios. Pero Jesús murió en nuestro lugar. Su sangre cubrió nuestras vidas e hizo que Dios pasara sobre nosotros, o cuando Él venga en juicio, porque Dios va a venir en juicio, porque Dios también es fuego consumidor. Él va a pasar sobre nosotros porque alguien murió en nuestro lugar y nosotros nos apropiamos por fe de eso. Así como los israelitas se pusieron la ropa, se alistaron, hicieron todo lo que Dios les dijo y tenían el bastón en la mano para salir. Ellos tenían la confianza en que Dios los había perdonado. Eso es lo que, esa es la seguridad que nos da Dios, de seguridad de salvación. Cuando hablamos de seguridad de salvación, eso que Dios nos ha garantizado, no por nosotros, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados. Usted y yo, como resultado de poner nuestra fe en Cristo, somos redimidos. Al igual que Israel, somos redimidos de la esclavitud y de la muerte. Pero no de la esclavitud esa de estar allá trabajando 24 horas diarias. Fuimos librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Yo creo que es un tiempo para nosotros reflexionar si entendemos la Navidad. Si entendemos la Navidad, entendemos que Dios dijo que Él sería Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que se hizo como uno de nosotros, que se dispuso sin pecado, sin mancha, para morir por nosotros, sufrir, padecer. Por eso Él dijo en la cruz: consumado es. Él fue el sustituto perfecto para nosotros. Por eso, si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no se ha apropiado de esa verdad, recuerde que usted y yo, todos merecemos el juicio de Dios, pero que ha habido una provisión, y es la muerte del Cordero Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted quiere repetir conmigo una oración allí en silencio, hágala en esta mañana y dígale al Señor lo siguiente: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero también reconozco que tú me amaste y enviaste a Jesucristo para que muriera en mi lugar. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que me limpia de todo pecado.
yo invito a Jesucristo, me apropio de la obra de Jesucristo a mi vida. Y te doy gracias por librarme del juicio venidero. Ayúdame a crecer en la comunión con los otros que tienen la misma fe que yo. Gracias por tu obra y por tu sacrificio, que no fue con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con tu propia sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar en el sentido de que nosotros valoremos el sacrificio de Jesucristo. Señor, gracias porque en estas festividades que vienen, fácilmente, Señor, podemos perder de vista el propósito de la encarnación. Y el comercio, Señor, los medios de comunicación nos desenfocan y nos vamos tras las despedidas, las comidas, la ropa, los regalos, cosas que no son malas en sí mismas, pero que muchas veces opacan lo que es la verdadera Navidad. Esa Navidad que nos recuerda que Jesucristo nació, creció, vivió, murió, resucitó, ascendió y ahora está a la diestra de Dios. Y que murió como sustituto por nuestros pecados. Y en esta época también, Señor, ayúdanos a acordarnos de los menesterosos, de los oprimidos, de los pobres. Porque si bien tú le decías al pueblo de Israel que se acordaran de las viudas, los huérfanos, porque ellos habían sido esclavos, habían sido extranjeros y habían sido oprimidos allá en Egipto. Nosotros, Señor, también vivimos bajo opresión del enemigo muchos años en nuestra vida. Y ayúdanos a tener una actitud también de misericordia por aquellos que no tienen un plato de comida, no tienen ropa, no tienen a veces un techo, tienen muchas carencias, Señor, y tú por tu gracia nos has permitido disfrutar de ellas. Que esta Navidad tenga un sentido de preocupación por los más vulnerables. Muchas gracias, Señor, por la Pascua. Gracias por poder recordar que tú eres el Cordero Pascual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la Pascua se reunían los padres y los hijos a celebrar la Pascua, y había un tiempo en el cual había unas preguntas. Los niños le preguntaban a papá: ¿y qué significa estos panes sin levadura? ¿Y qué significa eso de la sangre? ¿Qué significa eso de que hay que comerlo asado? Y entonces los padres se le explican y van a la historia. Nosotros necesitamos a veces explicarle a nuestros hijos historias de la Biblia. Historias de la Biblia que se conectan la una con la otra y nos muestran un cuadro global de la salvación y la redención. Que Dios nos bendiga a todos y que disfrutemos esta semana y nos veamos el próximo domingo a celebrar la Navidad aquí.